Buenas tardes, hermanas, hermanos. Paz y bien a todos, sean bienvenidos. Vamos a disponernos a participar de una manera consciente y activa en nuestra celebración eucarística dominical. Hoy celebramos el domingo 21º de nuestro tiempo ordinario. Y en este día muy especial se nos revela la fuerza de la fe como la roca sólida y firme que nos invita a vivir unidos a Jesús. Pidamos pues a nuestro Padre Dios que nos conceda, como revela Jesús a Pedro, el don de la fe para reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con un corazón bien dispuesto nuestra celebración, nuestro encuentro vivo con Dios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios.
Les invito, hermanos, que en este momentito sagrado, encontrándonos con nuestro Padre Dios, en el amor de su Hijo Jesús y en la fuerza de su Espíritu Santo, cada uno desde lo íntimo de su corazón, preséntele sus intenciones y sus necesidades, sus motivos de acción de gracias, sus alabanzas a Dios. Esta misa yo como párroco la celebro por la santificación de toda nuestra parroquia, de toda la iglesia, y quiero pedir muy especialmente por todas nuestras familias presentes y que nos siguen en diversos lugares por estas redes, por sus enfermos, por los niños, especialmente a los que por diversas necesidades no les llegan los auxilios necesarios para su salud, por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos, por esta pandemia, por este COVID-19, por sus familias dañadas, por todos los que sufren diversos males. Vamos a pedir por todos nuestros difuntos también. Les recuerdo, como hace muchos meses también, de la Sagrada Penitenciaría Apostólica ante esta pandemia. El Papa permite indulgencia plenaria a todos los enfermos de COVID, por sus familiares y por los médicos y el personal que les atiende. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos sacerdotes difuntos en estas realidades. Por todos los difuntos recordamos hoy muy especialmente a Gabriel Hernández Arredondo y al Padre Gabriel Magaña. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que nos mandas y a desear lo que nos prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí.
Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasim, el hijo de Elcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, pues recordamos cómo hemos venido leyendo todos estos domingos de nuestro tiempo ordinario este Evangelio según San Mateo. Y fíjense muy bien cómo vamos llevando esa lectura más o menos concatenada, ¿verdad?, para llegar a comprender pues los grandes valores y los grandes misterios que Dios nuestro Señor nos va revelando, misterios de nuestra vida de fe que son absolutamente necesarios para que nosotros vivamos en la fuerza de la fe, en la fuerza del amor, y podamos llegar realmente a esa salvación que Dios nos enseña, que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque recuerden ustedes, en estos últimos domingos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha venido manifestando esa voluntad del Padre Dios, que quiere que su reino de amor, el reino de los cielos, es el reino de la vida, es el reino de la luz, el reino de nuestra salvación, llegue a establecerse en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, nos revela cómo tenemos nosotros que abrirnos a la construcción de esa presencia del reino de Dios. En estos últimos domingos, al menos estos 3 últimos domingos, queridos hermanos, como fruto de aquellas grandes enseñanzas sobre el reino de los cielos, descubrimos entonces lo que es esa semilla, lo que Dios quiere que arraigue en nuestros corazones, que es lo que nos lleve a ese camino de salvación. Creo que también en este domingo, hermanos, fíjense ustedes, este domingo lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, ojalá podamos tener muy en cuenta esta cita del Evangelio. Es muy importante. Y podríamos decir, queridos hermanos, que es un momento, lo que nos narra el Evangelio de hoy, es como un parteaguas. Es un momento también fundante, porque podríamos decir la primera parte del Evangelio
ha estado cimentada desde que Jesús fue bautizado y cómo se fue revelando poco a poquito Él como el Hijo de Dios, el Mesías. Ciertamente había personas que estaban muy cerca de Él desde el principio, aquellos amigos, luego discípulos, y cuando el número crece, ciertamente Jesús escoge 12 y los hace sus apóstoles. Pero hay como un pequeño núcleo, especialmente hombres y mujeres que andan con Él por todos lados. Muchos hicieron ese compromiso de estar día y noche siguiéndolo porque sentían precisamente que algo les movía para mirarlo de una manera nueva y diferente. Otro gran sector de la población, queridos hermanos, por muchas y diversas circunstancias, se quedaban un poquito a la distancia. Y entonces muchos de ellos, mucha gente, se acercaba en ocasiones para escucharlo, para recibir algún milagro. Pero sentían todos aquellos hombres algo nuevo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, cuando está en aquella región de Cesarea de Filipo, reúne a sus apóstoles, a ese grupo pequeño, y entonces les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente? Es decir, aquellos hombres y mujeres que de vez en cuando y por diversas circunstancias se acercan a Jesús. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué piensan? ¿Qué han escuchado ustedes? Jesús, mira, la gente piensa que tú eres un gran profeta, desde Juan el Bautista, a quien ya lo habían decapitado, o piensan que eres Jeremías, o piensan que eres Elías. ¿Recuerdan aquellos grandes hombres, aquellos grandes profetas? Ven sus signos manifiestos en ti, y por eso mucha gente se acerca a ti, porque te ven que eres un profeta. ¿Qué significaba la palabra profeta? Un hombre tomado del medio del pueblo de Dios, que tiene la plenitud del Espíritu Santo o que ha recibido la fuerza de Dios, y ese hombre va en el nombre de Dios a anunciar, a revelar la obra de Dios, y va a denunciar también lo que se opone a la realización del reino de Dios, pero al fin de cuentas llama para que el pueblo entre en un proceso de purificación y se acerque a Dios. Cuando Jesús escucha estas palabras, especialmente en aquella parte del pueblo, aquella gente que se acerca ocasionalmente a Él dice: bueno, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente que la gente crea que es un profeta. El núcleo más cercano, aquel grupo de amistades más cercanas. Ahora si Jesús se dirige, yo creo que a todos y cada uno de esos 12 apóstoles y tal vez ese otro grupito de discípulos conformado por hombres y mujeres que lo siguen, y les pregunta directamente: ¿y ustedes que están conmigo todos los días, me han escuchado, me han visto, qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Cómo me reconocen? ¿Qué entienden de mí? Yo creo que el silencio reinó un momentito, interiorizando cada uno la pregunta. ¿Y qué decían los apóstoles? Pedro entonces se hace eco y quiere ser la manifestación de aquella voz de sus discípulos, y entonces le dice a Jesús: tú eres el Mesías,
Hijo de Dios. Fíjense, queridos hermanos, cómo esta confesión de Simón Pedro va más allá de descubrir que es simplemente un profeta. Porque el profeta era un hombre nacido en medio del pueblo de un matrimonio. Era un ciudadano común. Pero lo que han visto los apóstoles es algo más que un profeta. Conocedores de las tradiciones de su pueblo, habían escuchado que vendría el ungido de Dios. Ese hombre a quien Dios mismo pone en medio de su pueblo lleno de su Espíritu Santo, y por eso es el ungido, y es el hombre que está poseído por Dios y viene como verdadero pastor a hacer visible la presencia de Dios. ¿Cuántos momentos entonces han vivido los apóstoles contemplando, mirando, observando a Jesús? Y sobre todo también, fíjense ustedes la otra confesión. No solamente eres el ungido, y podríamos decir es la culminación de la confesión. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres ese hombre perfecto, el Hijo de Dios. Y entonces, queridos hermanos, Jesús acepta la confesión de Simón Pedro en el seno de aquellos compañeros suyos. Es entonces, queridos hermanos, la verdadera realidad de Jesús. Ciertamente tiene la dimensión profética, pero más que un profeta. Es el hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y por eso recuerdan aquellas palabras en el bautismo en el río Jordán. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y por eso, para escucharlo, lo siguen. Y por eso hacen una opción de vida, y por eso quieren estar con Él. A partir de entonces, de ese momento, queridos hermanos, viene la obra maravillosa del Padre Dios. Porque fíjense ustedes lo que le dice nuestro Señor. Bienaventurado tú, es decir, feliz tú, Simón Pedro, hijo de Juan. Bienaventurado tú, Simón, feliz tú. ¿Por qué? Porque lo que tú dices de mí no te lo revela ningún hombre. No es doctrina que hayas escuchado tú en fulano, en perengano de tal de los grandes maestros. No. Tú eres dichoso tú, porque mi Padre Dios está iluminando tu interior para que tú tengas una gran fe, para que tú me descubras como yo soy. Y por eso, queridos hermanos, esto se llama la gran confesión, la confesión de fe de Pedro. Y esta gran confesión de fe, queridos hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo que se convierte en una roca sólida, en una piedra. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque tú lo que tú dices no te lo revela ninguna naturaleza humana. Es la obra que viene de mi Padre y que tú acoges. Es entonces la fe donde mi Padre que tú tienes. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Podemos decir que se refiere ciertamente en un primer momento a esa presencia de Simón como individuo, como persona, pero también esa obra que se refleja
en los discípulos, en los apóstoles, en la iglesia. Jesús, queridos hermanos, había vivido, podríamos decir, como un gran descalabro, porque con sus palabras y con sus signos milagrosos había manifestado que es el Hijo de Dios. Y la gente sencilla del pueblo lo reconoce y lo acepta al menos como un profeta, y eso es un gran paso. Pero no todo el pueblo lo acepta, lo rechaza, se oponen, porque yo creo que de alguna manera aquellos hombres sí vislumbran quién es verdaderamente Jesús, y por eso lo persiguen, se oponen a él. Pero hay quien ciertamente vive cerca de él. Queridos hermanos, este pasaje es tan grande y tan importante que no podemos dejar que se pase así de alto. No, tenemos que detenernos y reflexionarlo, porque este pasaje tiene mucho que ver con nuestra vida, con nuestro ser. De aquí dice Jesús que nacerá una iglesia, un pueblo nuevo. Ese pueblo de Israel que lo ha rechazado quedará allá. Pero a partir de la confesión, a partir de lo que hace Simón Pedro, apertura al amor de Dios y mirando a Jesús, entonces nace el verdadero don de la fe que nos lleva a reconocer que Jesús es el ungido, el hombre lleno del Espíritu, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que está en medio de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, esta es la piedra sólida en la que debe levantarse no solamente todo el pueblo santo de Dios, sino la vida de cada uno de nosotros. Nosotros entonces debemos tener esa fe sólida, fortísima como una roca, que no es penetrada ni puede ser destruida, y en la que tiene que levantarse nuestra vida de fe. Por eso, queridos hermanos, este domingo, al recordar estas palabras, debe invitarnos muy especialmente en el contexto de nuestra vida que nos toca vivir. Ciertamente un período de nuestra historia muy convulsionado. Ciertamente un momento en que se habla y se dice que la Iglesia, pueblo santo y fiel de Dios, tiene grandes fallas y faltas. Hay muchas opiniones y corrientes por aquí y por allá. Que si es una iglesia pecadora, que se ha alejado de Dios y que es reprobada. Tal vez sí, hermanos, porque aquello que confesamos, creo en la iglesia, ciertamente que es una, santa, católica y apostólica, es muy cierto. Y es esa iglesia que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Pero también podemos decir que la iglesia, una, que nace de Dios y de Cristo, también es una iglesia pecadora. No por los sólidos fundamentos de su fundador Jesucristo, sino por la triste realidad de nosotros, sus miembros. Cimentados muchas veces en nuestros pecados. Pero aún así, en medio de esa tremendísima realidad, estamos llamados entonces a renovar y a vivir la iglesia. Y la iglesia, queridos hermanos, tenemos que descubrirnos todos y cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia. Y mirémonos como una piedrita de esta gran construcción que es la iglesia santa, católica y apostólica. Esa iglesia que somos, de la que formamos parte, queridos hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, hoy Jesús nos pregunta,
¿quién soy yo para ti? Esta pregunta se la hace este domingo nuestro Señor Jesucristo al mismo Señor Papa Francisco. Y se la hace a cada uno de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y nos las hace también a cada uno de nosotros, los sacerdotes, los presbíteros y los diáconos. Y se la hace también directamente a cada uno de los hombres y mujeres consagrados en esa forma de vida consagrada para seguir a Cristo, los religiosos y las religiosas. Y esta misma pregunta también nos la quiere hacer Jesús a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente? Hermanos, en esta realidad histórica que nos toca vivir, ¿qué han escuchado ustedes que dice el mundo? El mundo dice tantas cosas. El mundo que vive en la infidelidad y en la lejanía de Dios, y que muchas veces, como el pueblo de la antigua alianza, ha cerrado su corazón a Cristo. Pero también la Iglesia puede estar conformada por aquellos hombres y mujeres que de vez en cuando se acercan a Cristo. Oye, ¿cuándo te acercas a Cristo? Pues ay, de vez en cuando. ¿Cuándo vas a...? Pues ay, cuando me nace. Y como casi nunca me nace, pues es gente que se queda un poquito a la distancia. ¿Y qué dicen? Ah, bueno, pues tal vez piensan un poquito católicamente y dicen, pues ese es un gran personaje, pues es alguien que es importante para nuestra vida. Pero también la Iglesia, queridos hermanos, debe de ser un núcleo conformado por nosotros que queremos acercarnos continuamente a Jesucristo. Y por eso también nuestro Señor Jesucristo nos invita y hoy nos dice, ¿y quién soy yo para ti? Para ti, hermana, hermano, hombre, mujer que me escuchas en esta asamblea y más allá de los muros de este templo, a través de las redes. Nos dice Jesús, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le respondemos, hermanos, a Jesús? ¿Cuál es el sólido fundamento de la Iglesia? Hoy, cuando muchas veces se nos llena de miedo y nos dicen, ay, es que la Iglesia pecadora está mal, que el Papa, que los obispos, en fin, cuántas cosas se dicen. Ay, que esos pederastas, sacerdotes desgraciados, de tales por cual. Sí, hermano, somos esa Iglesia pecadora. Pero somos la Iglesia que hoy como nunca debe manifestar y clarificar su fe. Y hoy como nunca todos y cada uno de nosotros tenemos que abrirnos a la voluntad del Padre. Y tenemos que decirle humildemente, Padre Santo, revélanos a tu Hijo Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Padre Santo, mira mi pequeñez y mis grandes situaciones difíciles que llevo aquí adentro en mi corazón. Pero ilumíname con tu luz. Padre Santo, dame tu Espíritu Santo para que venga y me ilumine y yo pueda mirar con tu gracia, Padre Santo, y con la luz del Espíritu Santo yo pueda encontrar a Jesús. ¿Y qué tengo que decir a Jesús? ¿Qué he vivido yo en la experiencia? Fíjense entonces, queridos hermanos, cómo los apóstoles, de acuerdo a lo que ellos habían visto, y habían escuchado, y habían experimentado, y Simón Pedro y todos asienten y dicen, tú eres el Mesías, tú eres el hombre que está lleno del Espíritu de Dios, tú eres el Hijo de Dios, que te has hecho nuestro hermano. Hoy, queridos hermanos, también se nos invita a descubrir, en medio de nuestra realidad histórica, en medio de la vida católica, que ciertamente podemos juzgar de muchas cosas negativas. Sí, pero ¿cuál es la esencia del cristianismo, de nuestra vida católica? Y tenemos que aprender a mirar la cercanía y la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que está muy cercana a nosotros.
Y tenemos que descubrir que la roca sólida y firme, que no podrá vencer el mismo fuego del infierno y las mismas tentaciones diabólicas y las mismas persecuciones que se dan, no la puede vencer. Es nuestra humilde confesión de decirle a Jesús, Señor, decírselo directamente con toda humildad, como Simón Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido. Siendo Dios eres mi hermano, siendo Dios eres el camino que me das para que yo me salve. Eres tú el Hijo de Dios que se hace pan de vida, Eucaristía, hostia consagrada, pan de vida eterna. Eres palabra viva y santa que en la fuerza del Evangelio te nos das y nos iluminas nuestras mentes y nuestros corazones. Eres Dios, nuestro hermano, que nos amas tanto y que está cerquitita de nosotros. Por eso, mis hermanos, en tiempo de pandemia y en tiempo de tantas situaciones críticas que se dicen, hoy Jesús nos invita para que nosotros podamos decirle claramente. Él te quiere decir hoy, ¿y quién soy yo para ti? Mi hermana, mi hermano, con toda humildad y con toda sencillez. Respóndele, no lo que dicen los hombres, sino lo que tú has vivido en tu encuentro con Él. Y si tú llegas a decirle, yo creo que tú eres el Mesías, el hombre ungido, nuestro pastor y guía, y eres el Hijo de Dios, que naciste de María para hacerte sacrificio, Él te dirá a ti, bienaventurado tú, Juan, Pedro, María, Cristina, como quiera que te llames, te dirá por tu nombre, bienaventurado tú, permanece firme, haz crecer tu fe. ¿Qué sigue después de esto, hermanos? Bueno, pues el otro capítulo de aquí 8 días también viene muy interesante. No se lo vayan a perder, hermanos, de aquí 8 días, porque viene la continuación de lo que hoy nos ha dicho Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre y Cristo de todos los siglos. Dios de Dios. De Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre que todo fue, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga a nuestro auxilio y por el honor de su nombre que escuche nuestra oración y le decimos juntos, todos, te lo pedimos, Señor.
para que el Señor en su infinita bondad se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos Aguiar Retes y de todos sus obispos auxiliares y de todos los demás obispos que anuncien la palabra de Dios para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra, por nuestros hermanos campesinos, les conceda la lluvia oportuna y la buena cosecha, dé sabiduría a los investigadores, a los científicos, acierto a los que enseñan docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada momento de su gracia. Roguemos al Señor. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de los pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, sobreabunde la gracia y las misericordias divinas. Oremos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los hombres y mujeres que en el nombre de Dios nos hacen el bien, y a todos aquellos por los que queremos ahora recordar y pedir en sus grandes necesidades, para que a cambio de las riquezas que nos ha dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales, alcancen los bienes eternos. Oremos. Señor, Padre Santo, tú que eres fuente de bondad y sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, y que todos los pueblos iluminados por la luz de su Espíritu reconozcan a Jesús de Nazaret, el Cristo, vivo y glorificado, y lleguen a ser piedras vivas de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bienvenidos sean todos los santos, ahora ante sus ojos se descubren las maravillas que antes fueron dichas. Dios cielo de luna, Bendito seas, Señor del universo, por este pacto de la tierra y Dios cielo de luna, que recibimos el cielo y la vida presentamos. Él sea Padre de todos los ancianos y los mártires, profetas y patriarcas, hasta el Señor, el hombre de lo que desean los ángeles. Dios cielo de Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vieja Él será para nosotros bendito del Señor, asegurado. todos que viven su corazón, adoren al Señor que está en la mesa. Dios cielo de luna, está. Dios cielo de luna, está. Dios cielo de luna, está. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros, obras maravillosas. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Cristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana al Hijo del Hombre. Hosana, hosana es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. A tu hijo sacerdote Gabriel, y también a Gabriel Hernández Arredón, que se durmieron en la esperanza de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con tu siervo San Francisco, y en comunión con todos los santos te alabamos y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro, por Cristo. Con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesucristo, nuestro Salvador, oremos como Él mismo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el pan de la vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, para la celebración de la comunión, les vamos a pedir que en el centro están las madres respetando el distanciamiento y quitándose el cubrebocas con la mano extendida y así con la otra mano recibe el cuerpo de Cristo y delante del sacerdote lo comunica. Nadie se lo puede negar. Delante del sacerdote
Propiciamos este momento, queridos hermanos. Pueden seguir sentados para ayudar en el momento de la comunión espiritual a nuestros hermanos que nos siguen por las redes, y también si algunas personas están aquí que no pudieron acercarse a la Sagrada Comunión sacramentalmente, hagan también su comunión espiritual, queridos hermanos. Es muy importante que miremos el acto de la comunión como el acto más grande de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque es el encuentro vivo con Jesucristo nuestro Señor, Dios en medio de nosotros. Dios que se hizo hombre, nació de María. Dios que murió por nosotros en la cruz. No lo despreciemos, hermanos, no lo despreciemos. Y que la comunión sea precisamente pues ese encuentro vivo con Él. Él dijo a Simón: ¿quién dice la gente que soy yo? Simón Pedro dice: pero es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A nosotros también nos pregunta: ¿quién dice que eres? ¿Tú quién dices que soy yo? Ojalá podamos decirle: eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y también decirle: eres el pan de la vida. Eres Dios que me amas y caminas conmigo. Eres Dios que me quieres junto a ti. Por eso, comunión espiritual. Señor Jesús, Hijo de Dios, hermano mío, yo creo firmemente que estás en la hostia consagrada, así como estás en el cielo, con toda tu humanidad y tu divinidad, con tu cuerpo, con tu alma, con tu ser Hijo de Dios. Y tanto me amas que nos has dejado el regalo más grande de tu presencia en la hostia consagrada, tu corazón. Yo deseo comerte sacramentalmente, pero no pudiéndolo hacer ahora, te pido, Señor, que vengas espiritualmente a mí. Te abro mi corazón. Quiero unirme contigo, quiero abrazarte. Y habiéndote recibido, te presento mi corazón. Dame el consuelo, dame tu sabiduría, dame tu amor y misericordia. Concédeme que en ti pueda ser signo vivo de la presencia de tu reino de amor en el mundo. Dame tu espíritu para que en ti, en medio de mi familia, de mi mundo, pueda construir tu reino de amor. Así sea. De pie, por favor. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.
y les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos irnos en paz a vivir con alegría nuestra fe en el amor a Dios y a nuestros hermanos. La salida será por esta puerta lateral, hermanos. La colecta o la limosna no se hizo en su momento por las circunstancias que vivimos de esta pandemia, pero se pone en la salida las alcancías para que depositen en ella su limosna como ofrenda que ustedes ofrecen a Dios. Buenas tardes, paz y bien. Que tengan una feliz semana llena de bendiciones. Cuídense, pónganse el cubrebocas, lávense las manos, guarden la sana distancia, porque es la forma como nos dicen que podemos, y creo que es la forma que yo creo que podemos salvarlos. Vayan en paz, que Dios les bendiga. Sí,